estudiar la palabra de Dios. En el Salmo 19, 7 al 10, nosotros vamos a ver que se repite 6 veces la palabra Jehová, ¿no? Ahí vamos a ver que se repite 6 veces la palabra Jehová. También vamos a ver 6 características que definen a la palabra de Dios. 6 características que definen a la palabra de Dios. Y también vamos a notar que hay resultados que benefician a quien estudia la palabra de Dios. También hay 6 resultados. Entonces, 6 veces se repite la palabra Jehová. 6 características acerca de la palabra de Dios. Y también los beneficios que uno recibe al leer la palabra de Dios. También hay 6 beneficios. Y vamos leyendo. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. Cuando el salmista David se refiere a la ley de Jehová, se está refiriendo a las escrituras que ellos conocían para ese tiempo, ¿no? Era los 5 libros de Moisés. Esa era la palabra de Dios para el rey David, ¿no? Ellos estaban identificados con esta palabra. Todavía no habían los demás libros, ¿no? Los demás libros en el transcurso del tiempo fueron añadiéndose, pero él conocía muy bien los 5 libros de Moisés, conocido como el Pentateuco o como la Torá. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, se refiere a la palabra de Dios como su contenido en esos 5 libros que escribió Moisés. ¿Estamos? Ahora, ¿qué dice con respecto a la palabra de Jehová el salmista? ¿Qué es la palabra de Jehová? Es perfecta. Interesante, ¿no? Perfecta. No hay hebra de error en las escrituras. Las escrituras no tienen no tienen error. Las escrituras no son imperfectas. Las escrituras son perfectas. ¿Ya? Nosotros somos imperfectos. Nosotros somos falibles, propensos a errar y a equivocarnos y a acariciar falsas enseñanzas. ¿Estamos? No vaya a pensar que por el hecho de que somos cristianos somos infalibles y que tenemos perfección a la hora de interpretar un texto bíblico. No, somos humanos, entonces somos falibles. Pero la palabra de Dios es perfecta, es infalible. Es cierto, yo quiero señalar aquí que en sus escritos originales, ¿no? Hay que remarcar esto, ¿no? Es perfecta en sus escritos originales, ¿no? En este caso, en el hebreo, ¿no? La palabra de Dios es perfecta en su idioma original. ¿Vamos? ¿No? ¿Por qué? Porque en la traducción hay imperfección, ¿ya? Usted tiene una versión, yo tengo otra versión, y existen diferentes versiones en el español. Entonces los traductores a veces han cometido alguna exageración o algún error a la hora de traducir el texto. O quizás están leyendo la palabra en el hebreo, pero en el español no hay cómo decir esa cosa, no hay cómo explicar. Entonces el autor o el traductor
buscaba cómo acercarse a la hora de traducir de una manera semejante. O sea, que concuerde. Sí, que concuerde, exacto. ¿No? Entonces yo quiero remarcar esto, ¿no? La palabra de Dios es perfecta en su idioma original. Llámese hebreo, llámese arameo y llámese griego, ¿no? Entonces ahí no hay error, es perfecta. Sí, en ese aspecto tenemos que notar. En la situación de las traducciones, pues por eso hay que leer varias traducciones para ver cuál es la palabra que ha sido traducida de una mejor forma. ¿Estamos? Otra cosa más que quiero decirles. Con respecto al Antiguo Testamento, los amanuenses, o los soferín, también eran llamados los soferín, ustedes conocen como los escribas, ellos eran muy estrictos a la hora de transcribir la palabra de Dios, ¿no? Ellos eran muy estrictos. En el Antiguo Testamento nosotros no tenemos casi errores, ¿no? Porque ellos eran estrictos. Hay muchos manuscritos del Antiguo Testamento, ¿no? Y el judío, hay que reconocer, el amanuense o el soferín, el escriba, era muy detallista a la hora de escribir. Si algo no estaba bien, ellos lo volvían a hacer. Fíjese todo el esfuerzo que hacían, ¿no? Porque trataban de que la palabra de Dios llegue de una manera clara a las personas. Y sí, entonces ese es el trabajo de los amanuenses judíos. Hicieron bien su trabajo. Así que nosotros no tenemos problema a la hora de estudiar el Antiguo Testamento. No hay tanto problema, ¿no? En cambio, en el Nuevo Testamento es donde nosotros sí tenemos algunos errores, ¿no? ¿Por qué? Porque los amanuenses cristianos fueron un poco más quizás dejados, o querían poner su sazón, ¿no? A la hora de escribir, ¿no? Muestra, por ejemplo, hay un texto que ustedes deben conocer y que a veces se dice que está bien, ¿no? Pero no está bien. Mire, vamos como un ejemplo. Vamos a Juan, primera de Juan, ¿no? Vamos un ratito solo como ejemplo, ¿no? Primera de Juan 5, 7 y 8. Juan 5, 7 y 8. Miren lo que dice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Eso dice en sus... Igualito dice. 5, 7 y 8. Dos versículos leí. Aquí dice en la mía. A ver. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad: el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz, y los tres dicen lo mismo. Entonces, muy diferente lo que dice su versión, ¿no? ¿Alguien tiene alguna cosa diferente también? A ver, hermana. Mire, sí, Juan 5, primera de Juan 5, 7 y 8. Estos dos versículos que acabamos de leer no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Aquí dice diferente también. Sí. Léale. Ya. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo
y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra, y el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, es similar a lo que yo acabo de leer, ¿no? Sí. Bien, lo que quiero decirles es que estos pasajes no pertenecen al canon del Nuevo Testamento. No, a los manuscritos más antiguos no hay eso. No hay esos textos, no. Pero no será está escrito para nosotros poder entender. No. Primero tenemos que ser honestos y reconocer que estos textos no pertenecen a lo que el escritor Juan escribió en su tiempo, ¿no? Parece ser que algún amanuense, ¿no? Vio esto al lado, ¿no? O sea, al lado del pergamino escrito, y lo insertó como si fuera parte de Juan, ¿no? A veces uno marca en su Biblia, ¿no? O dice algunas palabras. Antes yo tenía la costumbre de escribir al lado. Entonces, seguramente este amanuense encontró un escrito griego así, que estaba al lado alguna explicación, y él lo añadió. Aunque la explicación no es ofensiva, ¿no? Pero tampoco pertenece al texto original, a los primeros manuscritos, digamos así, ¿no? Entonces, mire, esto es una muestra de que en el Nuevo Testamento tenemos algunas complicaciones, y para eso es necesario poder que todo líder de iglesia o pastor conozca un poco de los manuscritos, del griego, para poder explicar a la iglesia de una manera sencilla, ¿no? Las escrituras. Entonces, en ese aspecto yo no me pongo a que se estudie teología, ¿no? Hay gente que dice que no la teología, no. Todo líder de iglesia debería tener conocimiento no solamente del español, ¿no? O de las traducciones que tenemos, sino también debería tener estudios con respecto al idioma de la Biblia, el griego, y es hermoso cuando uno estudia el griego, porque uno mismo se edifica y puede edificar a la iglesia. Poder entender primero. Para poder entender, ¿no? Se lo estoy mostrando uno, pero nos llevaría toda la noche ver también algunas cosas que no están en los escritos originales, pero vienen en las traducciones que nosotros tenemos. ¿A qué se debe esto? Porque esto se debe a que hay traducciones tardías, por ejemplo, a la Vulgata Latina, ¿no? Algunos copiaron de la Vulgata Latina, y esa Biblia tiene pues sus errores, ¿no? Lo hizo Jerónimo, ¿no? Entonces tiene sus errores, él tradujo de cosas muy tardías. Hoy día se han encontrado documentos más antiguos, y siempre lo más antiguo es lo más cerca a los apóstoles. Estamos, ¿no? Así como se discrimina, lo que es más antiguo está más cerca a los apóstoles. En cambio, la Vulgata Latina, la Biblia de Erasmo de Rotterdam, de la Edad Media del siglo XVI, son escritos que están basados en manuscritos tardíos. Pero del griego hay más de 5.000 manuscritos del primer siglo. Entonces, la baja crítica, se llama la baja crítica, son los teólogos que definen qué es un escrito temprano y qué es un escrito tardío, ¿no? Y por eso que cada vez siempre hay traducciones, ¿no? Nuevas traducciones. Bien, volvamos a lo que estábamos diciendo, hermanos, en Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, entiéndase en sus originales, ¿no? En su idioma original. ¿Vamos? Que convierte el alma. ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma. Es perfecta. Y convierte el alma. Ustedes ya se convirtieron. Y ustedes si recuerdan el pasado, ¿cómo era? ¿A quién servían? ¿Ah?
¿dónde gastaban su energía, su tiempo? ¿Vio? ¿Usted se acuerda cuando Claro. empezó a entender las cosas de Dios? ¡Qué cambio, Dios mío! Por eso muchas veces diciendo, ¿por qué no aprendí más antes? Estoy diciendo, ¿por qué no se aprendió más antes? Claro. Porque sabe a qué momento, a qué edad uno se va a aprender. Mano, leer la palabra de Dios, con la persona que lee la palabra de Dios no va a seguir siendo igual. No. Dice el texto bíblico, convierte el alma. De razón que algunos no quieren leer la palabra de Dios. No se quieren convertir. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Para entender nosotros eso tenemos que saber qué es alma. Ajá. Porque es que convierte el alma. Sí. Ya. Y vuelta en mi versión dice, nos cambia la vida. Ujú. ¿Ya? Pero el alma tenemos que entender, convierte el alma. O sea, ¿qué es el alma? Porque es alma, cuerpo y espíritu. Ajá. Porque muchos nos dicen, por ejemplo, siempre nos enseñamos así, ¿no? 5.000 almas en el estadio. O sea, que decir personas. Ujú. Ya. Pero también dice la Biblia que el alma que pecare morirá. Pero no se cuenta que el alma nunca muere. O sea, ¿cuál es el alma? ¿Dónde dice que nunca muere el El alma? alma que pecare. El alma que pecare muere, dice El la alma que Biblia. pecare Sí. morirá. ¿De dónde dice, dice que ¿cierto? nunca muere? Ya. No, le estoy diciendo que otros dicen Sí, así. sí, sí. Ya. Bien. Mire, El alma que es nuestro pensar. sí. Eso está en Génesis, ¿no? Cuando dice que el hombre fue nefesh, alma viviente, en hebreo es nefesh, alma viviente. Es decir, Cuando le dio el soplo de vida sí, al Señor. claro, entonces ahí está el nefesh, el hombre es nefesh, es alma viviente. Cuando hablamos de un alma, estamos hablando de uno que tiene ojos, uno que tiene oídos, uno que tiene boca, uno que hace movimientos, camina, que piensa, O sea, que tiene los siente. sentidos ya. Sí, Todos los sí. cinco Es- sentidos. entonces, Pone a trabajar los sentidos. estamos hablando Por de una persona. Ese es un alma, una persona. ¿Estamos? No, y tampoco no es cierto de que el alma, cuando muere, dicen que el alma anda Ambulando. divagando, vagando, ¿no? Los incas solían a sus muertos darle comida, ¿no? Porque decían que, ponían al lado de su tesoro, porque se creía que el alma, el espíritu, iba a estar ahí cuidando, ¿no? Toda una teoría pagana, idólatra y no es bíblica. El alma es usted, soy yo, somos los que estamos Pero vivos. el cuerpo es mi caparazón entonces. Sí, el cuerpo es el barro, pero Dios al poner el aliento de vida hace que usted sea una Funcione persona todo viviente, funcione todo el organismo y todo lo que tenemos, ¿no? Entonces nunca el alma puede actuar independientemente del cuerpo, ¿sí? Porque ya no sería entonces un alma viviente, ¿no? Entonces la Biblia cuando se refiere, y los judíos hasta ahora creen así, ¿no? Que el alma es una persona andante, ¿no? Con cuerpo, ¿estamos? No puede actuar independientemente del cuerpo, ¿no? Esa es una teoría más de la cultura idólatra y pagana de los pueblos y todo eso, ¿no? Pero en la palabra de Dios, el nefesh es la persona que está vivita y coleando, ¿estamos? ¿Ok? Ya. Claro, porque el alma sin el cuerpo tampoco Sí. No, es no, alma. no, Claro, porque claro. hace rato que No, ya está muerto, pues. Está muerto, Está muerto. Está muerto. Bueno, va a haber otro tiempo para explicar en Sí, detalle esto del alma. Hay un amigo que está en Estados Unidos, Carlos Pérez. Él está haciendo un trabajo magistral, traduciendo un libro grueso al español, explicando este tema del alma, ¿no? Y según me decía Carlos, es el mejor libro que él ha leído, así que pronto lo vamos a tener en nuestras manos. Créanme que si yo tengo, voy a compartir con ustedes también. Él está haciendo ese trabajo empeñado en hacer eso. Muy bien, convierte el alma, ¿no? Convierte el alma. Ningún otro libro puede convertirnos, solo la palabra de Dios tiene ese poder de convertirnos. ¿Qué más? El testimonio de Jehová, ¿qué dice? Es fiel, que hace sabio al sencillo. Todas estas palabras que están aquí son fieles, ¿no? Dios prometió y cumplió,
¿Se acuerdan en la primera promesa? ¿Dónde está en la Biblia? La primera promesa que Dios hizo al hombre. Génesis 3.15. ¿Se acuerdan? Génesis 3.15. Nos dice de tu simiente, ¿no? Vendrá el Mesías, el Salvador. Esa es la primera profecía, el protoevangelio. ¿Cumplió o no cumplió eso? Sí. Tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. ¿No? Satanás hirió a Jesús en el calcañar y Jesús le dio, pues, le aplastó la cabeza, lo venció, lo derrotó. Y de eso testifica la cruz del Calvario, que el Señor derrotó. Entonces es fiel la palabra de Dios. Todo lo que está aquí se cumple y es cierto. Dios es fiel en lo que ha dicho y no nos va a defraudar. Otra cosa que dice, ¿qué hace? ¿Sabio a quién? Al sencillo, al humilde, al simple. ¿Qué hace? Lo hace sabio. Mire, a modo de ilustración, ¿no? A los jóvenes. Yo aprendí, yo recuerdo que yo aprendí a leer por medio de la palabra de Dios. Y a mí me enseñó a leer mi abuelita, que no sabía leer ni escribir. Y ella me enseñó a leer. Una mujer que amaba al Señor. Me acuerdo cuando era pequeño, ya había aprendido a leer, ¿no? Gracias a la abuela. Ella me llevaba como a los 6, 7 años a tocar puertas. Nosotros tocábamos puertas y la gente nos abría. En esa época era más fácil, ¿no? La gente, ver un niño y una anciana allí, la gente nos recibía. Entonces la abuela no sabía leer. Pero la abuela tenía una Biblia bien gruesa, ¿no? Y me decía, hijo, busca Juan 3:16. Entonces yo no sabía cómo buscar. Y la abuela lo buscaba. Ven, yo lo busco. Y me señalaba, Juan 3:16, lee. Y yo leía. Y la abuela sabía dónde estaban los capítulos y los versículos. Y yo leía. Y la gente escuchaba. Entonces yo cuando leía, luego la abuela explicaba. Tiene razón el salmista. Hace sabio al sencillo. La sabiduría es un poco diferente a la inteligencia. Hay gente muy inteligente que tiene mucha masa gris, ¿no? Son paladines, ¿sí? En la palabra. Einstein, por ejemplo, ¿no? Dicen que era un cerebrito. Albert Einstein, cerebrito. Inteligente. Pero no era sabio. No era sabio. Él se dice que vendió a una hijita que tenía. ¿No? Lo vendió. Luego tuvo un hijo con problemas de alcohol. Se separó de la esposa. Tenía otra y otra. Era un desastre en el aspecto de tomar decisiones. La sabiduría es cuando uno toma decisiones de vida. Puede haber gente muy inteligente que lo sepa todo, pero no son sabias a la hora de tomar decisiones de vida. ¿Se me entiende? En cambio, la palabra de Dios dice, hace sabio al sencillo. Y da gusto, le digo así, sentarse a escuchar a un sabio, ¿no? Que domina la palabra, que te explica, no solamente domina, sino que en situaciones prácticas te da consejos que son así, precisos, ¿no? Sí, eso. Hace sabio al sencillo. ¿Qué más? Sigamos un poco en recorrer estos textos bíblicos. Dice lo siguiente, el 8. Los mandamientos de Jehová son de Jehová. La palabra es de Jehová. Son rectos. Es decir, son derechos. Nunca Dios te va a decir que hagas algo para tu propio mal. Las cosas que están en esta palabra son cosas derechas. ¿Sí?
Algunos dicen, ¿para qué va a leer la palabra de Dios? Te va a volver loco. Pero aquí aparte No. dice los mandamientos. Antes o sea, yo he creído, por ejemplo, que son los 10 mandamientos. Ah, Claro, sí, sí. No. Sí, no Esa No. es una forma muy, Claro, muy limitada. claro. Es muy limitada. Acá se está refiriendo a Torá. Está describiendo cómo es la Torá. Imposible. Es recta, es derecha. ¿Qué más dice? Que alegran el corazón. Esa es su palabra, sus consejos, todo lo que él... Yo no sé, pero yo he tenido la experiencia de hacer algunos libros, ¿no? Y a la hora de hacer los libros, yo tengo que trabajar con el texto bíblico. Y tengo que comprender ese texto que estoy estudiando, tengo que comprenderlo en su idioma original, qué es lo que el autor quería enseñar a su público, se hace un contexto histórico, geográfico sobre el texto. Y cuando tú entiendes, Qué emoción. es como una emoción, hasta hay lágrimas. Alegra, Claro. es una De alegría. Es una alegría. Hay lágrimas de alegría cuando entiendes la palabra de Dios. ¿Qué libro te puede alegrar el corazón? No hay libro que alegre el corazón. Es la palabra de Dios. Palabra de- Hermano, yo estoy hablando para gente del siglo XXI. Esa palabra de Dios que puede alegrar el corazón si tú estás pasando por la situación más deprimente de tu vida, caótica, estás llevando la peor crisis y que piensas que es el único que está pasando por esa situación, yo te animo. Lee la palabra de Dios y encontrarás alegría. Amén. Y tu corazón se llenará de gozo, Amén. ¿sí? Y de paz. Es bonito porque la palabra de Dios contiene la noticia más hermosa llamada Evangelio. Alegra el corazón. Sigamos más abajo. El precepto de Jehová es puro. No hay hebra de error. ¿Que alumbra qué? Los Los ojos. Los ojos. En un mundo lleno de oscuridad, donde nuestra misma mente está oscura, entenebrecida, cuando vamos a la palabra de Dios, esos ojos ven lo que antes no veía, aman lo que antes no amaba. La palabra de Dios dice que es una lámpara que nos alumbra en medio de la oscuridad. Hermanos, estamos viviendo en un mundo lleno de oscuridad, de teorías, ¿no? de inventos de los hombres. Cada vez traen una nueva teoría, nuevos conceptos, filosofías. Yo me he tenido que rozar con un pocotón de gente que piensa de una manera muy errada y distorsionada, ¿no? Pero tenemos aquí la palabra de Dios, que dice que alumbra nuestros ojos, nos da entendimiento. Yo quiero hacer una preguntita. Sí, mi hermana, con todo gusto. Verá, yo cuando leo una persona así, lee el libro, la Biblia, y explica para uno, es para entender. Eso es lo que a mí me gusta, que una persona que lee el libro te lo hace entender qué es lo que está en la palabra de Dios. Entonces, para uno que no sabe, entonces uno va entendiendo. Exacto. Mire lo que dice Apocalipsis, bienaventurado los que oyen, Sí. los que oyen, los que escuchan. Y usted es bienaventurada, aunque no sepa leer, Sí, pero porque usted está... Ya son 3 años, pues estoy andando, ya 2 años a ustedes, lo que no leo. Yo tengo, Pero puede escuchar. pero tengo una Biblia, yo soy ahorita bautizada, y tengo una Biblia que leía, yo ya estaba en medio libro cuando yo estaba leyendo. Pero Amén. yo ya me hice ciega, ya no podía ver. Entonces yo ahora estoy como estar nueva todavía. Exacto. Siempre uno se olvida. Sí, Se olvida lo que uno se lee. En años, digamos, Por uno eso- cuando se sigue uno practicando la palabra en el libro, entonces uno le va a quedar. Claro. Por eso que estos grupos, hermanos, son buenos, porque aquí compartimos la palabra de Dios y estamos alegrándonos al poder conocer, ¿no? Avancemos un poco más. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Qué dice que la palabra de Dios? ¿Qué dice? Permanece. Permanece para siempre. Oh, mis hermanos, si nosotros retrocediéramos el tiempo
¿Cuánta sangre se ha derramado por causa de la palabra de Dios? ¿Cuántos se han levantado? ¿Cuántos hombres se han levantado contra la palabra de Dios? ¿Cuántos hombres se han burlado, se han mofado de la palabra de Dios? Y diciendo que esto es solamente emoción, que va a desaparecer. Hubo muchas Biblias que se han quemado, diciendo que quemando las Biblias se iba a desaparecer. Esa ha sido la gente antigua que han sabido a los que leen la Biblia, seguirle a quemar a ellos. Sí, ha sido terrible la situación. Pero hermano, mire el tiempo que ha pasado y este texto se cumple. La palabra de Dios permanece Para siempre. Para siempre. para siempre. Estamos en la época de las luces, en el siglo XXI, donde se han hecho inventos extraordinarios, excelsos, maravillosos, digamos así. La ciencia ha hecho cosas que antes no se veían. Es como dice la palabra de Dios, la flor se seca y cae, pero la palabra de Dios Permanece está para siempre. Entonces miren, siglo XXI, la palabra de Dios sigue siendo el libro más comprado en el mundo. Recuerde bien eso. El libro más comprado en el mundo no es los libros de Mario Vargas Llosa, no es la obra de Martin Luther King, no, de Karl Barth. Es la Biblia, el libro más comprado. Inclusive se ha adaptado a la tecnología, porque en tu celular tú puedes también tener las escrituras. Pero no es lo mismo. Pero es la palabra de Dios. Permanece, Para siempre. secase la hierba, marchitase la flor, pero la palabra de Dios Sí. Permanece para siempre. finalmente. Hermanos queridos, miren lo que dice el salmista David. El 10. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado. ¿Sí? Dice que la palabra de Dios es más deseable que el oro. Sí. Pero dice que ¿de qué tipo de oro? Más que el oro refinado. El oro refinado. Refinado. Es Más oro que oro refinado, imagínense. más deseable. Es la hora de que tiene que prepararle un montón O sea, de preparación para hacer. Decía Martín Lutero, ¿quién me diera una palabra? ¿Quién me diera la palabra de Dios? Esa alegra mi corazón, deleita mi corazón. Por eso que es más deseable que todo, los recursos de este mundo. Bendito sea Dios por habernos dejado su palabra. Y eso decía Jesús, no solo de pan, Vive el hombre. sino de toda Palabra palabra que que sale de la boca de Dios. Algo más hay ahí. Y dulce, más dulce que la miel. Destila del panal. Y dice así, que la miel que destila del panal. ¿Has tenido la experiencia de comer miel? Sí. Claro, Pero también y de la purina. que destila, con tus propios ojos. Sí, de la Tú has purina. estado allí. Cogiéndole ahí. ¿Qué? Matando a las abejas. Qué delicioso. Qué delicioso que cuando tú sabes que es el mismo Pura. panal que estás tú Purita. comiendo la miel. Eso sí es pura. Y dice que la palabra de Dios es más dulce Que que la la destila del panal. Yo todavía aquí le entiendo mucho mejor aquí en la versión mía. Yo prefiero, dice, sus decisiones, como dice, los consejos que Dios nos da a través de su palabra, más que montones de oro. Me Hermoso. endulza la vida, o sea, me da alegría, me Sí, satisface. dice Ya. dulce la vida. Más dice. que la miel del panal. Hermanos, solo les digo mis palabras finales. No se descuiden de la palabra de Dios. Amén. Separemos siempre un tiempo para estudiar este libro sagrado. No cuestionemos las escrituras. Se cumple lo que Podemos cuestionar cualquier filosofía, pero no las escrituras. Es la palabra de Dios para nosotros. Amén. Y gloria a Dios por habernos dejado este libro santo, Amén. para que sea nuestro pan espiritual. Amén. Muchas gracias por habernos escuchado y por participar de este grupo. Nos estamos viendo el próximo jueves. Dios los Amén. bendiga. Bendiciones. A usted también.